Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Carolina Correa, Andrés Aponte, Elio García y Alfonso Hayer, y les hablaremos sobre la bioinformática y los nuevos métodos de secuenciación. La bioinformática es la investigación, desarrollo o aplicación de herramientas computacionales y aproximaciones para la expansión del uso de datos biológicos, médicos, conductuales o de salud, incluyendo aquellas herramientas que sirvan para adquirir, almacenar, organizar, analizar o visualizar tales datos. Comprende unos nuevos métodos de secuenciación. Estas nuevas tecnologías de secuenciación de alto rendimiento surgieron por la elevada demanda de secuenciación de bajo costo. Estas son capaces de paralelizar muchas operaciones de secuenciación, produciendo miles o millones a la vez, reduciendo los costos gracias a ello. Estos esfuerzos han sido financiados por instituciones públicas y privadas, así como desarrolladas y comercializadas dentro de la empresa privada por las compañías de biotecnología. Se pretende que las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento disminuyan los costos de secuenciación de las bibliotecas de ADN. Este tipo de secuenciación a gran escala ha permitido llevar a cabo una lectura eficiente del genoma humano, llegando a encontrar incluso regiones no definidas en el genoma. Algunos de estos métodos de secuenciación de alto rendimiento son amplificación clonal in vitro. Ya que los métodos de detección molecular frecuentemente no son lo suficientemente sensibles para la secuenciación de una sola molécula, la mayoría de los métodos utilizan un paso con clonación in vitro para generar muchas copias de cada molécula individual. Uno de los métodos es la PCR de emulsión, en la que se aíslan las moléculas individuales de ADN junto con microesferas recubiertas con cebadores en burbujas acuosas dentro de una fase oleosa. Posteriormente, una PCR recubre cada microesfera con copias clonales de la biblioteca de moléculas aisladas y seguidamente se inmovilizan para ser más tarde secuenciadas. Otro método para la amplificación clonal in vitro es la PCR de puente, en la que los fragmentos se amplifican a partir de los cebadores unidos a una superficie sólida. Illumina. En este método se usan polimerasas y nucleótidos fluorescentes, determinador reversible. Las hebras de ADN y primers se pegan a los portaobjetos y se lleva a cabo una amplificación por la polimerasa, de forma que se crean colonias locales de ADN o clústeres de ADN. Tras esto, se usan los cuatro tipos de bases nucleotídicas, determinador reversible, de forma que cuando una de ellas se une a la secuencia, se para la reacción. Una cámara recoge la fluorescencia etiquetada de los nucleótidos y determinará qué nucleótido es el que se ha unido en esa posición. Aquellos nucleótidos que no se hayan unido serán lavados para continuar el ciclo.' vez que se ha identificado la primera base y se hayan lavado los demás, se eliminará el terminal de bloqueo del extremo 3' que impedía continuar con la síntesis de la cadena. Se vuelve a echar una nueva tanda de nucleótidos y se continúa la secuenciación hasta completar toda la cadena de ADN. Ion Torrent Semiconductor. Este método de secuenciación se basa en la detección de iones de hidrógeno que se generan durante la polimerización de ADN. Posee micropocillos en los que se inserta la cadena de ADN a secuenciar y se inunda con un único tipo de nucleótido. La incorporación de un nucleótido en la polimerización de forma natural implica la formación de un enlace covalente y la liberación de un pirofosfato y una carga positiva en forma de iones de hidrógeno. Aprovechando este hecho, la capacidad de los sensores de pH ISFET, se ha desarrollado la tecnología del Ion Torrent Semiconductor. Si el nucleótido incorporado no es complementario a la secuencia de ADN a secuenciar, no se incorporará y no se dará ninguna reacción. Si el nucleótido es complementario a la cadena de ADN, se incorporará provocando la liberación de un ion hidrógeno, cuya señal será recogido por un sensor de tipo ISFET. Tras cada ciclo, se lavan los nucleótidos para añadir un nuevo tipo y la reacción se volverá a producir o no dependiendo de la secuencia de nucleótidos de la cadena secuencial. Al usar polimerasas naturales,
La reacción ocurre a tiempo real. La secuenciación por ligación, solid sequencing, es otro método enzimático de secuenciación que emplea una ADN ligasa en lugar de una polimerasa para identificar la secuencia objetivo. Se usa en el método Poloni y en la tecnología SOLID que ofrece Applied Biosystems. Este método utiliza un reservorio de todos los oligonucleótidos posibles de una longitud dada, marcados de acuerdo con la posición secuenciada. Los oligonucleótidos se templan y ligan. El ligamiento preferente de las ADN ligasas por su secuencia específica produce una señal correspondiente a la secuencia complementaria en esa posición concreta. Secuenciación de una única molécula de ADN. La secuenciación de una única molécula de ADN se conoce con el nombre de secuenciación Next, siglas en inglés de True Single Molecule Sequencing. Es capaz de secuenciar a partir de una única molécula monocatenaria de ADN. La muestra de ADN a analizar es troceada en fragmentos de 100 y 200 pares de bases. A continuación se añade una cola de polilla de extremo 3' de cada uno de estos fragmentos generados, estando en el último de ellos marcado con una sonda fluorescente. El siguiente paso consiste en la hidratación de los fragmentos sobre una microplaca que contiene millones de poli-T pegados en su superficie. Dicha molécula de poli-T actuará además como cebador en el proceso de secuenciación. A continuación, la microplaca es introducida en un dispositivo dotado de una cámara CCD capaz de captar la fluorescencia emitida por cada uno de los fragmentos unidos a los poli-T, localizando así la posición de cada una de las moléculas de la placa. La reacción de secuenciación comienza mediante la adición de una solución con la polimerasa. A continuación se añade una solución de un único tipo de nucleótido marcado con un fluoróforo, por ejemplo la adenina. Entonces la polimerasa cataliza su incorporación al cebador en aquellos casos donde corresponda, según la secuencia del fragmento concreto. El siguiente paso es el lavado de la solución para eliminar aquellos nucleótidos no unidos, tras lo cual la cámara tomará una nueva foto de la superficie localizando aquellas moléculas donde sí se han incorporado. De nuevo, la placa se trata con una solución que elimina el fluoróforo de los nucleótidos incorporados. A continuación, el proceso se repite añadiendo una nueva solución con la polimerasa y un nucleótido diferente, por ejemplo la timina, e igualmente con la guanina y la citosina. La magnitud de la técnica radica en que simultáneamente se están secuenciando millones de fragmentos distintos de ADN, proceso que podemos seguir al mismo tiempo gracias a las imágenes captadas por una cámara. Un software analiza las dichas imágenes y reconstruye las secuencias de cada fragmento, las cuales deben ser ensambladas posteriormente por programas informáticos. Objetivos de la bioinformática. Primero, organizar los datos en bases de datos. La bioinformática organiza los datos permitiendo a los investigadores acceder a la información existente y publicar nuevos datos a medida que esto se produce. Cabe señalar que la información almacenada en estas bases de datos es inservible hasta que se analiza. Por lo tanto, la curación de datos es una tarea esencial realizada por la bioinformática. Durante estos años, el almacenamiento de datos en la base de datos ha crecido exponencialmente. En la siguiente figura podemos ver el crecimiento de la International Nucleotide Sequence Database Collection. Segundo, desarrollo de herramientas y recursos que ayudan en el análisis de datos. Por ejemplo, uno de los intereses principales en la biología es comparar una secuencia nueva de una proteína con secuencias previamente caracterizadas. Se necesita programas como BLAST, que encuentra las regiones de similitud local entre las secuencias. Esto nos permitiría predecir funciones. Tercero, utilizar estas herramientas para analizar los datos e interpretar los resultados. La bioinformática ha revolucionado los estudios biológicos. Sí, tradicionalmente, estos estudios se concentraron en los detalles de los sistemas. En la actualidad, se pueden realizar análisis globales con todos los datos disponibles. Esto permite descubrir principios comunes y nuevas características de los sistemas biológicos. Aplicaciones. La bioinformática está siendo utilizada en muchos y heterogéneos campos, desde la medicina molecular a los estudios evolutivos, de la terapia génica al desarrollo de fármacos y hasta se aplica en estudios de cambio climático y muchos otros. Algunas de las aplicaciones prácticas más importantes son: primero, encontrar homólogos, es decir, la búsqueda de similitudes entre diferentes moléculas. Esto permite, por ejemplo, encontrar una función de una proteína mal caracterizada buscando homólogos mejor estudiados. También se utiliza en la genómica,
para confirmar regiones codificantes en nuevos datos genómicos secuenciadas. Segundo, diseño de fármacos. Es una de las aplicaciones médicas de la bioinformática. El proceso consiste en la búsqueda de nuevos medicamentos basados en el conocimiento de una diana biológica, por ejemplo, una proteína aberrante. Podemos utilizar la bioinformática para diseñar un fármaco, una molécula pequeña, que activa o inhibe la función de la proteína a la que se une. Esto se traduce en un beneficio terapéutico para el paciente.